gracias al Señor por este día, como es obvio decir, ¿no? Porque no estamos vivos por voluntad propia, sino por voluntad del Señor. En el día de hoy vamos a estudiar un tema cuyo título será Nacer del agua y del Espíritu. Vamos a partir de un texto que puede ser muy poco valorado, que está en el libro de San Juan, en el capítulo 7, que lo hemos leído varias veces en otros estudios, pero esta vez lo vamos a tocar desde la perspectiva de un versículo, o dos versículos que aparecen en él, que son para mí significativos. Jesús estaba siendo instado por sus hermanos que no creían en él, que fuera a la fiesta de los tabernáculos, pero él no quería ir porque sabía que lo procuraban matar y aún no era su tiempo, el tiempo que tenía que padecer por nosotros. Estoy leyendo San Juan 7, versículo 10, como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscabanle los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a la gente. La situación de Cristo no era la de un líder reconocido, sino que antes bien la gente dudaba de él, ¿cierto? Y algunos pensaban que era bueno y otros decían que era un engañador. Estaba dividido el público. Versículo 12 dice, no, antes engaña a la gente, más ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Es decir, cuando habla de los judíos serían los que le procuraban matar. En medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? No tenían registro de que le haya ido a alguna escuela. Ojo con eso. Respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. En este versículo vamos a basar el estudio de hoy día. Juan 7, versículo 17. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Es decir, aquí el Señor está diciendo algo singular. Está hablando a gente que está escuchando la enseñanza de Cristo y dice que esa persona que lo están escuchando, probablemente no sé si por segunda vez o tercera vez o por primera vez, conocerá, dice, de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Cómo puede una persona que está siendo enseñada recién conocer si la doctrina viene de Dios, la de Cristo? ¿Cómo puede alguien conocer la doctrina de Dios si está escuchando por primera vez o por segunda vez la enseñanza de Jesús? Me llama mucho la atención este versículo. Juan 7, verso 17. El que quisiere hacer su voluntad, segunda cosa que me llamó la atención, el que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, lo que a Dios agrada, va a reconocer que la doctrina que Cristo habla es de Dios, o si habla de sí mismo. Pero para esto hay que considerar de que esta persona debe recibir la capacidad para poder reconocer si la doctrina viene de Dios. Así que realmente los que quieren hacer su voluntad reconocen que la doctrina es de Dios la que viene de Cristo, la que él enseñaba en ese momento. Así que me llama la atención dos cosas de ese versículo, que el que quisiera hacer su voluntad, dice, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. La pregunta es, ¿cómo podían conocer la enseñanza del Señor si no la habían oído antes prácticamente? ¿Y cómo pueden querer hacer su voluntad si recién están conociendo la doctrina de Dios? Entonces, estas dos preguntas me dan a entender que Jesús claramente está diciendo algo que es más profundo de lo que se lee a simple vista. Porque lo profundo es que dice que el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si habla de sí. Hay un conocimiento que tiene esta persona para poder, primero, querer hacer la voluntad de Dios, lo que le agrada, y reconocer la doctrina si es de Dios. ¿Cómo puede ser posible que una persona que no haya oído antes tenga esa capacidad? Vamos a verlo en otros textos más. Pero seguiremos leyendo aquí en San Juan 17, ahora el verso 18. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia. Es decir, que el que verdaderamente busca la gloria de Dios, ese es el que no hay injusticia. Pero el que habla de sí mismo habla
para procurar su propia gloria. Verso 19 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Jesús abiertamente acusa a estos judíos, los que lo buscaban para matar, de que querían cometer asesinato contrario a lo que la ley decía. Respondió la gente y dijo, demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y díjoles, una obra hice, y todos os maravilláis. Esta obra, si ustedes se remiten a la lectura anterior, está citando a Jesús, el paralítico que él sanó el sábado, porque dice, una obra hice, verso 21, y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, más de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, que es un día que no se debe trabajar, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, porque dice Moisés al octavo día, no puede ser antes ni después que debe ser circuncidado todo varón, según la ley de Moisés. Y a veces, si daba eso en sábado, tenía que hacerse en sábado, se tenía que hacer una obra para cumplir la ley de Moisés, de circuncidar, que era un trabajo. Y dice, os enojáis conmigo, porque en sábado hice sano todo un hombre, y se refiere al paralítico. Ustedes lo pueden leer, que Jesús cuando sanó al paralítico era día sábado, y le dijo, toma tu lecho y anda, y se creó todo un conflicto por eso. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Es decir, lícito es sanar en día de reposo. Y decían entonces uno de los de Jerusalén, ¿no es este el que buscan para matarlo? O sea, varias gente sabía que había un grupo de judíos que buscaban a Jesús para quitarle la vida. Dice, he aquí habla públicamente y no le dicen nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo, mas este sabemos de dónde es, mas cuando el Cristo viniere nadie sabrá de dónde sea. Aquí encontramos una enseñanza errónea del judaísmo. Esto de que cuando viniera el Cristo nadie se sabe de dónde sea. Guárdelo en la mente. Sí, se sabría de dónde vendría el Mesías, de Belén. En primer lugar, se sabría la ciudad donde nací. Pero al parecer desconocían las personas que esto era así, algunos de ellos. Solo lo sabían, al parecer, algunos de los sacerdotes. Entonces clamaba Jesús en el templo diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, porque habían dicho, si Cristo fuera realmente el Mesías, no se sabría de dónde sea. Jesús dice, y a mí me conocéis y sabéis dónde soy. Pero él dice dos puntos, en su Biblia dice dos puntos, y yo no he venido de mí mismo. Es decir, aunque ellos lo conocen, saben de dónde es, saben que venía de Galilea, aunque ellos lo sabían, él no había venido de sí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él la mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo cuando viniere hará más señales de las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba estas cosas y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Jesús dijo, aún un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? Pensaba que Jesús estaba diciendo que iba a predicarle a los esparcidos judíos entre los griegos, ¿cierto? O a los griegos. Verso 36. ¿Qué dicho es este que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y entre paréntesis, el apóstol nos aclara lo que está diciendo Jesús. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Se refiere al Pentecostés. Este Espíritu Santo que vendría sobre los que creyeran en él, haría que corrieran de sus vientres agua viva. Agua viva quiere decir agua que da vida eterna. Ese es el concepto. Entonces algunos de la multitud oyendo que este dicho decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo.
Algunos pero decían, ¿de Galilea ha de venir en Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén? Como les digo, tenían una confusión. Recuerden que Jesús se fue a vivir a Galilea por el tema de Herodes, y también sabiendo que tenía que cumplir la Escritura que decía, Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso está en Isaías 9. No dice la Escritura que de la simiente de David, de la aldea de Belén, de donde era el Cristo, vendrá el Cristo. Así que había disensión entre la gente acerca de él. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno de echó sobre él mano. Dice aquí, el verso 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Y aquí aparece Nicodemo, y el que vino de noche, el cual era uno de ellos, juzga nuestra ley a hombres si primero no oyere de él, entendiendo lo que ha hecho. Respondieron y dijeronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, y ve que de Galilea nunca se levantó profeta, y fuese cada uno a su casa. Bueno, aquí termina mal este texto, en el sentido de lo que están diciendo los que aquí hablan, en Isaías 9, 1 y 2. Aunque no se da esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Y después cuando grabaron por la vía del mar, de esta parte del Jordán, en Galilea de las gentes, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces está hablando aquí que en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, en Galilea de las gentes, el pueblo que está en tinieblas vio gran luz. Aquí se estaba anunciando la venida del profeta. Después del verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, etcétera, etcétera. Es decir, está hablando ni más ni menos de que esta luz, gran luz que apareció, la luz del mundo, que es Cristo, mayor que todos los profetas juntos, se manifestaría en la tierra de Zabulón y Neftalí, en Galilea de la gente. Así que lo que aquí estaban diciendo estos personajes, que jamás se levantó profeta de ese lugar, estaba totalmente equivocado. Vemos cómo algunos tenían totalmente confundido el lugar de donde procedería el Mesías. Lo de Galilea no lo entendían. Esa gran luz que era el Mesías, nuestro Señor, en Isaías 9, no lo lograban relacionar con el Mesías que estaba anunciado por Miqueas, que nacería en Belén. Pero Jesús había dicho que el que quisiera hacer su voluntad iba a reconocer que si su doctrina viene de Dios o él hablaba de sí mismo. La forma de hablar de Jesucristo era para aquellos que podían oír. Recuerdan que en otros estudios hemos visto de que Jesús mismo a sus discípulos en particular hablaba todo, pero a los demás por parábolas. Así que, ¿quién podía comprender lo que Jesús decía? Solamente aquel que Dios podía darle en su corazón el deseo de hacer su voluntad. Y si Dios le concedía ese deseo de hacer su voluntad, podría reconocer si la doctrina que hablaba de Cristo era de Dios o no lo era. Dios puede dar ese deseo de hacer su voluntad, son los que pueden reconocer si esto viene de Dios o no. Y aquí nos encontramos entonces con este pasaje. Uno puede preguntarse, ¿cómo puede esta gente que antes no ha oído nunca querer hacer la voluntad de Dios y conocer la doctrina de Dios? ¿Cómo es posible que lo puedan hacer si están recién escuchando? Bueno, acabamos de leer nosotros lo que Jesús decía, que correrían ríos de agua viva de los que se acercaban a él, se entiende que por la fe o lo que enseñaba, que era el Evangelio. Aquí encontramos un punto de inflexión en la lectura que nos va a llevar a dar un pequeño viajecito por la Escritura. Dice, el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocer a Dios de esta forma? Vamos a leer en San Juan 8, versículo 13 al 19. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y díjole, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Usted sabe que juzgar según la carne es juzgar sin el Espíritu de Dios. Cuando uno juzga con la carne, juzga con el intelecto, con la razón, con la mente si tú quieres.
pero sin el Espíritu de Dios. La carne, ¿qué hace con respecto al Espíritu? Se opone al Espíritu. O dice contra el Espíritu, dice la Escritura. Entonces, cuando ellos juzgaban las cosas que Cristo hablaba, lo hacían la carne sin el Espíritu de Dios. Por eso es que juzgaban impíamente, injustamente. Dicen más, yo no juzgo a nadie. Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Entonces aquí vemos claramente que Jesús afirma su testimonio, diciendo que él sabe de dónde viene y a dónde va, y que el que ha dado testimonio con él es el Padre, es decir, todas las señales que él había hecho habían venido de Dios. Pero ellos, como juzgaban según la carne, no podían entender las cosas que Cristo decía, porque juzgaban según la carne. ¿Estás seguro tú, mi hermano, que no juzgas a veces las cosas espirituales según la carne? Las tratas de entender con tu intelecto, con tu razón, con tu mente, fijándote en lo que a ti te parece que es importante de la Escritura y no lo que ella está diciendo. Bueno, aquí estamos viendo algo singular. Primero, que el que es de Dios va a reconocer y aquel que desea hacer su voluntad va a reconocer si esa doctrina de dónde viene, la de Cristo. Y aquí, si se juzga lo que hace Jesús según la carne, no se puede entender. Ellos no se daban cuenta que cuando Cristo obraba, con las señales, con las sanidades que hacía, las resurrecciones que hacía, Dios obraba juntamente con él y estaba dando testimonio de que él era su hijo. Pero la carnalidad les impedía darse cuenta de eso. Piensen ustedes al principio de su fe, cuando estaban recién partiendo, si estas cosas las entendían con facilidad. No es así. Poco a poco uno va comprendiendo esto por el Espíritu del Señor. En el verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el que me envió el Padre. Y decíale, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si a mí me conocierais, a mi Padre también conoceríais. Es decir, llega a conocer a Jesucristo por el Espíritu de Dios, ya no por la carne, puede conocer a Dios. Estas cosas habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le aprendió porque aún no había venido su hora. Bueno, aquí entonces, hermano, tenemos que el problema por el cual no se entendía lo que Jesús decía, es porque primero la gente no quería hacer su voluntad y porque juzgaba según la carne. Y la carne es enemiga de la fe. Es nuestra propia naturaleza pecaminosa que impide comprender y conocer a Dios y ver el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. También tenemos otro pasaje más que podemos leer en Juan 6:38 hasta el versículo 45, donde yo creo que está la respuesta del estudio. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Dos puntos. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí encuentro otra declaración, sutil, tal como la que le hablaba del capítulo 7 de San Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. El creer en Dios no es algo que pueda venir de la carne, sino algo que puede venir como un don de Dios. Mi estimado hermano, este texto muy hermoso. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, dice, y yo la resucito en el día posterior. Es decir, que aquí, cuando Jesús hablaba, si alguien habría de entender o comprender lo que Jesús decía, era porque Dios en el momento le daría la fe y la comprensión respecto de lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Y a ese que entendiera y creyera, Dios lo resucitaría en el día posterior. Verso 41, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí vemos claramente de que de los que escuchaban a Jesús, no todos entendían lo que él hablaba, porque unos juzgaban según la carne y a otros
Dios les estaba dando fe en sus corazones para que creyeran en Él y tuvieran vida eterna. Verso 45, cuando se refiere Jesús a ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, para que creáis, sea resucitado el día postrero. ¿Cómo alguien puede ir a Cristo? Porque está escrito en el profeta, en los profetas que dicen, verso 45, que serán todos enseñados de Dios. Todos serán enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que de él comiere no muera. Verso 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Se refiere a que moriría por nosotros en la cruz. Si usted cree esto, hermano, es porque ha sido enseñado de Dios. Dios le ha convencido en su corazón, no por medio de su carnalidad o su intelecto, sino que por medio de la fe, que es un don que Él solo puede dar por el Espíritu. Así que mientras se predica el Evangelio, paralelamente Dios hace una obra en los que escuchan. Les da fe para creer a las promesas de Cristo de perdón de pecado y vida eterna por su muerte en la cruz. Dios obra en los corazones, Dios enseña a los corazones y el medio que utiliza es el Espíritu Santo, el cual es concedido en nuestros corazones para, primeramente, creamos en Él y para que perseveremos en Él. Dicho esto, entonces, cuando Jesús predicaba, paralelamente Dios da testimonio con las obras que Él hacía y también obraba en los corazones con su Espíritu, dando fe a los que Él quería. Todos nosotros, en nuestros corazones, a través de la fe, hemos sido enseñados de Dios. Significa que hemos sido enseñados no para una doctrina particular que a nosotros se nos ocurra, sino para creer al Evangelio, que es específicamente que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó, y todo esto lo hizo para pagar con su propia vida nuestros pecados, a fin de librarnos de la condenación de la muerte y trasladarnos al reino de vida eterna de su Hijo amado. Cuando Él venga, seremos resucitados porque nuestros pecados están perdonados por la muerte de su Hijo, quien murió una sola vez por los pecados del mundo. Lo hemos creído. Creemos que hemos muerto con Cristo los pecados. Creemos que por el Espíritu de Dios que hemos de resucitar en el día postrero por el poder del mismo Cristo, quien resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios. Estas cosas todas las ha revelado Dios en nuestros corazones, nos ha enseñado con su Espíritu. Y el Espíritu de Dios que ha obrado en nuestros corazones también concuerda con la Sagrada Escritura. Por eso es que estamos ciertos de que hemos recibido la verdad, el Evangelio de Cristo. Así que, mi hermano, hay una obra que Dios hace para la conversión en los corazones de las personas con su Espíritu, que es enseñarnos. Dios nos enseña o nos revela en nuestros corazones esto. Así que esto no se llega a la comprensión solo por leer. Si Dios no te revela que Jesús es el Cristo a través de las Escrituras, puedes estar toda una vida leyendo, pero no entender que Jesús de Nazaret es el Cristo. ¿Qué es lo que le pasaba? Muchos que escuchaban a Jesús se confundían porque confundían con lo que había dicho Miqueas, otros decían que era de acá, y todo era una confusión para ellos. Pero para aquellos que desean hacer la voluntad de Dios, ellos reconocían la verdad que Cristo predicaba. Bueno, esto que parece tan sencillo tiene un nombre. San Juan 4, verso 9, dice, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebió y sus hijos y sus ganados. Respondióle Jesús y díjole, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren qué hermoso, lo mismo que había dicho en el capítulo 7 anterior. Es decir, que el Espíritu de Dios trae a nosotros la convicción de que tenemos vida eterna por la fe en Jesucristo.
Mas la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. La sed representa aquí la muerte. Cristo apaga la sed de muerte nuestra, porque nos promete por su muerte y resurrección perdón de pecados y vida eterna. Jesús le dice, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Etcétera, etcétera, 5 maridos has tenido y el que ahora no tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Dícele la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde es necesario adorar. Y dícele Jesús, la mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Esto es clarísimo. Dios reveló el Evangelio a los judíos primeramente y luego a los gentiles. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo, que cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy el que hablo contigo. Bueno, sabemos el resto de la historia, pero aquí vemos a una mujer que tenía en su corazón la esperanza del Mesías, del Redentor, y escuchó a Jesús, y en vez de hacer lo que los otros hacían, que era burlarse, enojarse, lo escuchó tranquilamente. Dios le dio oídos para oír, y ella recordó lo que había aprendido, que cuando viniera el Mesías, aunque aún no lo distinguía en Jesús, dijo, sé que nos declarará todas las cosas. Y Jesús no le dice que está mal esa comprensión, pues le dice, yo soy el que hablo contigo. Bueno, ella después trae a los de la ciudad y Jesús también les habla a ellos. Dice aquí en el verso 28, para reforzar aún más la idea, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Luego dice en el verso 40, y vinieron pues los samaritanos a él a rogarle que se quedara allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren qué comprensión más grande habían llegado en esos 2 días. Llegaron a comprender que Jesús era el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Y quiénes? Samaritanos, que eran despreciados y desechados, porque eran gentiles que se habían convertido al judaísmo por temor a los leones que los mataban, lean la historia, y adoraban en un monte, era distinto al de Jerusalén. Más Jesús a ellos también les predicó el Evangelio y no los desechó. Pero Dios en esta mujer había sembrado su semilla. Y lo veo en lo que dice. Sé que cuando viniere el Mesías nos declarará todas las cosas. Por esa palabra, ella escuchó a Jesús y también hizo venir a muchos de la ciudad que terminaron creyendo que Él era el Cristo. Por eso les digo, mis hermanos, serán todos enseñados de Dios. Esta mujer también había sido enseñada de Dios y había atesorado por el Espíritu de Dios en su corazón esa frase, con la cual pudo distinguir después, por el hablar posterior de Cristo, aún más que Él era el Mesías, así como también los que le escucharon. Sigo avanzando y aquí encontramos lo que es en el fondo la base del estudio. Sabemos de Nicodemo en Juan 3:1 que vino a ver a Jesús de noche. Hay gente que tiene esa costumbre de venir a ver de noche a las personas cuando no quieren comprometerse con ellos o no quieren poner en peligro su vida, así que es una actitud de cuidado propio. San Juan 3, en el verso 2 de Nicodemo, este vino de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fueres Dios con él. Lo que habíamos leído, el padre daba testimonio, este hombre estaba convencido que Jesús era de Dios. Pero la diferencia de la samaritana, aún no entendía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Nadie puede hacer señales si no fuera Dios con él. ¿Cómo lo reconoce? Como maestro, pero no como el Mesías.
¿Qué faltaba para entender a Nicodemo de que Jesús no era solo maestro, sino también el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, ocuparía el trono de David para siempre en su reino eterno? Respondió Jesús y dijo: de cierto, digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Será todo el Señor de Dios? El que quisiera hacer su voluntad, pues no será. ¿De qué nacimiento está hablando aquí? Lo he escuchado en muchas predicaciones. Y generalmente la gente tiende a ver el nacimiento algo relacionado con lo que tú puedes sentir de Dios. Y creo que no, porque yo siento a Dios en mi ser, en la alegría, en todo esto que siento yo en mi ser. No se trata de eso. Esa alegría y ese gozo es secundario, es por una causa mayor. Y se confunde la alegría con el objeto de la alegría. Dios dice que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. La pregunta es: ¿has nacido de nuevo? Una cosa es bautizarse, otra es nacer de Dios, o nacer de nuevo. Dice que Nicodemo, y aquí demuestra que no sabía lo que hablaba Jesús, que un hombre siendo viejo no puede volverse a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no sirve de agua y de espíritu. ¿Cuál es la diferencia de lo que dijo Jesús aquí con lo que dijo antes? El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero aquí Jesús añade: el que no naciere, ¿de qué forma? Del agua y del espíritu. Este no puede entrar en el reino de Dios. Y en vuestras versiones seguramente aparece espíritu con mayúscula, pues se refiere al Espíritu Santo. Y el agua se refiere a la agua viva, que salta para la vida eterna de los que tienen el Espíritu Santo. No es un nacimiento físico. Por eso que se dice en el verso 6: lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aquí entonces Jesús está viendo, en el verso 6 lo explica: nacer otra vez o nacer el agua del Espíritu es el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios engendra a los hijos de Dios. Es un nacimiento no físico, es un nacimiento por el Espíritu. Verso 7: no te maravilles que te dije es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla. Esto relacionado con el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Ya no adorar en ningún otro lugar, en un lugar específico, ni en Jerusalén, ni en el mundo que ustedes tienen, ¿cierto?, donde adoran los samaritanos. Lo adoraremos en espíritu y en verdad. Es decir, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde ha decidido morar? Aunque el Espíritu Santo es Dios, mora en el corazón de los que ha convencido, ha llevado a la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Y a estos que ha convencido, ha hecho nacer de nuevo por esta convicción de Jesús. Verso 8: el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, viento que no se ve. Tal como el viento tú puedes saber su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. No quiere decir que nosotros andamos vagando sin destino por el mundo, eso no significa el versículo. El versículo está hablando de que, tal como el viento, se puede oír el sonido, pero no se sabe a dónde vaya. Hijo de aquel que nació del Espíritu. O sea, es un nacimiento que no se ve físicamente, es un nacimiento que es obra del Espíritu. Y obviamente, ¿por qué no se ve? Porque es en el corazón y en la mente, donde el Espíritu de Dios nos concede el don de la fe en Jesucristo. Y este Espíritu muere en nosotros y llena de gozo nuestro corazón por causa de la salvación. Verso 10 dice: pues me dijo, ¿cómo puede hacerse? Respondió Jesús: Israel, y no sabes esto. Claramente Nicodemo no era muy buen maestro. Es cierto, te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces aquí, mi estimado hermano, no recibís, incluyendo Nicodemo, nuestro testimonio. Se refiere a qué testimonio: el testimonio que Dios había dado de su Hijo. Ellos lo habían visto, todas las señales y milagros que Jesús había hecho, incluso resucitar muertos. Pero no creía el testimonio que venía a consecuencia de eso, de que el que creía en él tenía vida eterna, que él llevaría los pecados del mundo. En San Juan 6 también, que leímos hace poco.
que él había visto a Dios. Por eso era el pan que venía del cielo. Este testimonio no lo recibían. Verso 12, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo, que había descendido del cielo. Había estado con Dios y descendió del cielo. Y luego dice el verso 14, cuando en relación a no recibir nuestro testimonio, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no dio Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, por consiguiente, es nacido de Dios, del agua y del Espíritu. El agua representa al Espíritu también, porque es dador de vida por la fe en Cristo. El que no cree no es condenado. Verso 18. Más el que no cree ya ha sido condenado, o ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es la condenación, y la luz vino al mundo. Solo amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, por lo mismo, porque quiere ocultar sus malas obras. Verso 21. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. El testimonio que no creían ellos, que no podían recibir, por el cual no habían nacido del Espíritu, que Jesús era Hijo de Dios, que había venido a vivir, tal como lo había anunciado Moisés, como aquella serpiente en el desierto que se levantó. Cristo también sería levantado en la cruz como un impío por los pecados del pueblo para salvarlo. Y no recibí nuestro testimonio, verso 11. De cierto digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Por qué habla en plural? Porque es el testimonio de él y del Padre. El mismo que estaba ahí al lado de Nicodemo hablándole, había descendido del cielo, había estado en el cielo y había descendido y que había venido a morir levantado en un madero como aquella serpiente en el desierto que fue levantada. Que cualquiera que mirara a la serpiente vivía. Aquí también, verso 15, en relación a eso mismo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, cuando se nace de nuevo, cuando usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, usted recibe la paz con Dios y el perdón por la fe en él. Porque el Espíritu de Dios le ha convencido su corazón. De esa forma usted ha nacido del Espíritu y del agua. Porque el Espíritu de Dios ha hablado a su corazón y le ha dado la fe en Jesucristo. Él obró en usted. Usted no buscó a Dios, fue Él quien lo convenció en su corazón. Porque ninguno busca a Dios. Acuérdense lo que dice la Escritura. Así que este nacimiento no nos ha venido por nuestro propio empeño en lo espiritual. Ha venido porque el Espíritu de Dios nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo soy considerado hijo de Dios por la fe en Él. Antes pertenecía al reino de las tinieblas. Por lo tanto, no tenemos temor nosotros de venir a la luz, aun cuando hubiera pecado en nosotros, porque le buscamos con un corazón arrepentido para recibir el perdón por medio de la fe en Jesús, en su muerte en la cruz, y nos anima el deseo de apartarnos del mal por el mismo Espíritu. Mas el que obra verdad, verso 21, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Por eso que hay algunos que venían a Jesús. Ya en sus corazones había orado el Espíritu de Dios y estaba obrando para que ellos creyeran. Pero en otros, como dice Isaías, Dios no concede el Espíritu de Dios y de su propia carnalidad se endurecían contra el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy diciendo? Si alguna vez se les ocurre pensar que ustedes han buscado a Dios, que ha sido mérito de ustedes, el pensar en Dios, están totalmente equivocados. Fue Dios quien se les reveló. Él quien los buscó. Fue Él quien quiso nacer en ustedes el deseo
de buscar a Jesús, de oír su palabra, de mantenerse más de unos minutos escuchando aquello que otra gente no soporta y no puede oír, porque les aburre. Así que, tal como leíamos en estudios anteriores, no es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. El testimonio del Evangelio ha sido creído en sus corazones por la fe. Ustedes creen que Cristo murió y resucitó. Nicodemo eso no lo recibía todavía. Él solo creía que Jesús era un maestro. No era el Salvador que había venido a morir por los pecados, que había venido del cielo a morir por nosotros, que se había hecho hombre, siendo antes semejante igual a nuestro Dios. Por él Dios creó todas las cosas, que se haya hecho hombre y haya venido a morir por nosotros. Eso él no lo tenía claro aún. Y vemos posteriormente de que todavía hablaba en favor de Jesús, mas la Biblia no declara si él realmente llegó a comprender lo que Jesús le habló. Y en eso hay que guardar los silencios de la Biblia, santamente. Quede claro entonces, mi hermano, como dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Estimados hermanos, ¿por qué somos hijos de Dios? Porque nos ha sido concedido el don de la fe en Jesucristo. Y por causa de él recibimos el perdón de los pecados y vencemos al mundo. ¿Por qué? Porque por la fe creemos que seremos levantados por Cristo, quien murió y con su muerte destruyó nuestra muerte. Al pagar nuestros pecados, la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros, porque el mismo Cristo en el día postrero, debido a que él pagó con su vida nuestros pecados, nos resucitará. ¿Quién es el que vence el mundo? Juan 5, verso 5. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Luego dice, verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, o que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que así creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la fe en el Hijo de Dios redunda que en nosotros llega a ser una fuente que salte para la vida eterna, es decir, nos trae perdón de pecado y la certeza de la vida eterna en el día de la resurrección. Todo esto porque Dios ha obrado en nuestros corazones para convencernos de esto por el Espíritu de Dios. Hemos nacido del agua, hemos nacido del Espíritu, al creer en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, el Evangelio, de que Dios le entregó por nuestros pecados y le resucitó al tercer día. Y en esta misma esperanza aguardamos su regreso, sabiendo que como los pecados están pagados por su muerte en la cruz, con un corazón arrepentido, le esperamos, sabiendo que Él nos levantará en el día postrero, por cuanto el Señor, nuestro Dios, antes cargó de su Hijo Jesús el pecado de todos nosotros. Y hemos creído ese testimonio, hemos creído que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que vino del cielo, estando antes con Dios, se hizo hombre, y murió en la cruz tomando nuestros pecados, y que Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra. Este testimonio hemos creído por el Espíritu de Dios, por lo cual hemos nacido de Dios. Hemos nacido del agua y del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo. 1 Juan 4:7, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito del mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ama a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, si hay un hermano que es rencoroso, no ama o siempre anda buscando cuentas con los demás y no perdona, es una persona que no ha conocido el amor de Cristo. Es decir, el Evangelio de Cristo no lo ha entendido, no ha nacido de nuevo. Por eso dice que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿En qué hemos conocido a Dios? En que Él nos ama, envió a su Hijo para que vivamos por Él, porque le entregó por todos nuestros pecados. Por lo tanto, si Dios nos ama así, debemos amarnos unos a otros. El que nos ama no ha nacido aún de Dios, no ha nacido del agua y del Espíritu. Aún es un Nicodemo más.
que ve a Jesús como una muy buena persona, pero no como su Salvador, no como el Hijo de Dios que descendió del cielo haciéndose hombre para llevar los pecados del mundo. No ha conocido el amor de Dios, por eso no puede amar a los demás. Ahora, todos nosotros no somos perfectos en el amor, pero aun cuando nos equivoquemos en ello, Dios nos da un corazón de arrepentimiento para poder enmendar lo malo que hemos hecho, para apartarnos del mal y volver a amar a nuestros prójimos, olvidar lo que se nos ha hecho y pedir perdón por lo que hemos hecho también. Primera Pedro 1, verso 18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que ha ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, el mismo Dios que le envió para morir por nuestros pecados, que le resucitó y le sentó a su diestra. De otra manera que nuestra esperanza está en Dios y en su Hijo Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. Se coce la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, o perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, es la palabra del Evangelio, en la que nos ha hecho renacer o nacer de nuevo como hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, al entender que murió por nuestros pecados. Eso crea en nosotros un espíritu nuevo que lucha contra nuestra carne y nos manda a amar a los que no nos aman. Por eso que el que no ama no ha nacido de Dios, pero el que cree en Jesucristo comprende el amor que él ha tenido por él, lucha por amar también al que no le ama. Y por eso en ellos se ve la diferencia, siendo renacido de simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Ese es el Evangelio que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. O sea, al creer al Evangelio, por el Espíritu de Dios, se nos considera para Dios nacidos de Dios, es decir, hijos de Dios, por la fe en el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, considerados como hijos de Dios por la fe, somos combinados a amar también a los otros, porque el amor de Dios que nos salvó consiste en eso. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Somos llamados también a amar a aquellos que no nos aman. Así está escrito. Entonces, mi hermano, aquí vemos cómo se nos explica más claramente cómo es que se nace de nuevo. Y siempre está relacionado con la fe en que Cristo murió por nosotros y resucitó. Nicodemo no entendía, no recibió el testimonio, porque después Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Aquí también se ve claramente que hemos renacido por el Evangelio de Cristo al creer en Él. En eso, a través de Él, recibimos el perdón y en eso conocemos el amor de Dios con nosotros y se nos da el valor y la fuerza por este amor de Dios perdonador para amar también a todos los demás a pesar de nuestras imperfecciones. Bueno, Jesús hizo una promesa y de hecho también de eso se refiere en San Juan 7, dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces, los que se habían juntado le preguntaron al Señor diciendo, ¿restituirá el reino de Israel este tiempo? Bueno, Jesús le dice que no les corresponde saber eso. Y va y vuelve al punto, dice el verso 8, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado, y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Es decir, ellos debían ir a reunirse con sus hermanos para esperar la venida del Espíritu de Dios, que vino en los días de Pentecostés. Y singular, Dios derrama el Espíritu Santo, cosa que no ocurre muy seguido en la iglesia evangélica. Todos hablaban idiomas reconocibles, ¿cierto? Aunque yo sé que hay lengua desconocida, pero todos hablaban el lenguaje conocido para que todos pudieran escuchar en su propio idioma las maravillas de Dios. El mismo Dios que envió su Espíritu a nuestros corazones para convencernos de que Jesús, el Hijo de Dios, es el que también Dios ahora envió por medio de los discípulos en los idiomas de cada uno
el Evangelio de Cristo por todas las naciones. Pero vemos que el Evangelio fue predicado en forma simultánea de ahí en adelante a todas las naciones. Es increíble que hablaban todas las maravillas de Dios. De ahí en adelante, el problema nunca fue el idioma, porque Dios capacitaba a su pueblo cuando no había quien pudiera traducir. Dios revelaba qué es lo que estaba diciendo alguien por el Espíritu de Dios en lo relativo al Evangelio. Bueno, entonces el Espíritu Santo vino sobre el pueblo del Señor, particularmente primero sobre los discípulos, como aquí se está diciendo, y ellos recibieron este poder para predicar el Evangelio hasta la última de la tierra, a fin de que todos los que crean nazcan de nuevo también y sean hijos de Dios. Miren la importancia de creer en que Jesús es hijo de Dios. Así que Dios ha obrado en nosotros para creer, no le hemos buscado, nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la fe. Gálatas 1, del 6 al 12. Estoy maravillado que tan pronto hayáis traspasado del que llamó a la gracia de Dios a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que quitan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sean atentos. Es decir, si Pablo mismo se te apareciera y te predicara otro evangelio, no le debes creer. Ahí está escrito. Si alguien predica otro evangelio, está bajo maldición, es anatema. Sea maldito, dice la Biblia, y de Dios. Como antes he dicho, también ahora digo otra vez, si alguno anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o busco agradar a los hombres, ciertamente, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro, porque por ser siervo de Cristo, Pablo se echó encima a toda su nación. Mas vamos a ver, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Por favor, pongan atención en este texto. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y destruía y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo aún más celador que todas las tradiciones de mis padres. Cuando plugo a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, ni fui antes a los que eran antes apóstoles que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. A ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y de esto que os escribo, aquí delante de Dios no miento. Después fui a las partes de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir, a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí. Entonces, mis hermanos, aquí claramente, más cuando plugo a Dios, que lo apartó del vientre de su madre, revelar a su Hijo en él. Él no confirió con carne y sangre, es decir, el apóstol que nos predicó a nosotros fue enseñado por Cristo, por el Espíritu de Dios, por la palabra misma de Cristo. Se le apareció más de una vez Jesús que le habló. Por eso se le llama apóstol, porque lo vio vivo después de la resurrección. Y es apóstol también, por cuanto Dios reveló en él el Evangelio para que lo predicaran los gentiles. Instrumento escogido me es este, ¿recuerdan que dijo? Bueno, aquí vemos claramente entonces que el Evangelio no llegó a nosotros por medio de los apóstoles que Dios tomó desde Israel, ¿cierto? A los 12, sino que a través de uno que tomó después, también judío, pero para que específicamente nos predicara el Evangelio. Pero ocurre con él aquí lo que nos ha ocurrido a nosotros también. De hecho, nosotros no somos apóstoles, somos simples creyentes. Pero así como Dios se reveló en el corazón de Pablo, también se reveló en nosotros. Y él recibió el testimonio de la fe, a diferencia de Nicodemo, que no recibía el testimonio. Como hasta ahora, ese momento, no había recibido el testimonio de Dios, que había dado Dios, había enviado a su Hijo a morir por nosotros para que vivamos por él. Si tú has creído el Evangelio y te has gozado en él y en él esperas en la promesa de vida eterna, esperas al Señor Jesús del cielo que venga a resucitarte. Y eso alegra tu alma porque es nacido de Dios. Eres una persona que ha sido nacida de Dios, ha sido enseñada de Dios. Porque Él te ha guiado a escuchar esta verdad, así como guió a Pablo por la revelación de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no hemos hecho nada
para buscar a Dios. Él nos buscó a nosotros, Él nos llevó, Él se nos reveló, Él nos ha hecho nacer por la palabra del Evangelio como hijo suyo. Nunca dependió de nosotros, todo dependió de Dios. Hemos respondido al poder irresistible de Dios sobre nosotros, porque quiso escogernos para revelarnos su gloria, la gloria de su Hijo, y llevarnos a la gloria de su Hijo. Cuán grande es la condición a la cual hemos sido atraídos por la fe en Jesús de hijos de Dios. Y aun cuando hay judíos y gentiles, todos hemos sido enseñados del mismo Maestro, que es el Espíritu de Dios. Todos hemos nacido del Espíritu de Dios por la fe en Jesucristo. Lo leo en 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 12, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, siervos o libres. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios que nos ha enseñado en nuestros corazones, nos ha hecho desear hacer la voluntad de Dios y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios por la fe. Es el mismo Espíritu que ha guiado a la iglesia gentil y a la iglesia judía, siendo iglesias de distintas aulas, son una misma iglesia, porque todos han bebido del agua viva del Espíritu de Dios, que es la fe en Jesucristo. Nos ha guiado y nos ha pastoreado el Espíritu del Señor. Y el que está aquí, así lo reconoce. Y la gloria y la honra sea del Señor Jesucristo. Dios podría haber tomado a cualquiera de nosotros. No hay ninguna cualidad interior o mejor en el que habla o en cada uno de nosotros que hemos sido llamados a la fe. Sea debido a su gracia, por la cual nos ha hecho nacer hijos por la fe. Si somos hijos, somos herederos de Dios y de Cristo, como dice Pablo. San Juan 16 dice, verso 13, cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo aquel que tiene el Padre mío es. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, la verdad de Dios, de Cristo, nos va a estar siempre siendo reforzada y enseñada en nuestros corazones por el Espíritu. Mantenemos la fe en Cristo Jesús y en su buena noticia que nos predicó. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dice, tomará de lo mío y lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo es el que glorifica al Señor Jesús en nuestros corazones para que nosotros también le glorifiquemos y le prediquemos. Bueno, aquí también, a diferencia de esto, ¿qué hizo el pueblo de Israel con Cristo? Dice, en toda angustia de ellos, Isaías 63, verso 9, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Empero acordóse de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con aquel pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? Es decir, cuando Dios guió a Israel por Moisés, lo estaba haciendo por medio de su Espíritu Santo. Lo mismo cuando Dios nos guía y ponemos fe en lo que dice Pablo y los apóstoles en la Sagrada Escritura, estamos permitiendo ser guiados del mismo Espíritu. Se nos permite vivir el agua viva, el Evangelio de Cristo, por el mismo Espíritu que ha obrado en los corazones de estos santos hombres en la Escritura. Por eso no podemos nosotros darle valor a opiniones de pastores, teólogos, gente que es sabia, por sobre lo que los apóstoles y los profetas de la Sagrada Escritura hablaron. Porque ellos fueron inspirados del Espíritu de Dios y fueron escogidos para que nos hablaran a nosotros primero. Así que nosotros no podemos ser rebeldes, tal como fue Israel aquí, que acabamos de leer. Y tergiversar lo dicho por los apóstoles es un gran pecado. Es decir, que lo que el Espíritu inspiró no es verdad. Eso es una blasfemia. Por eso debemos tomar con mucho respeto e interés el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo el Evangelio que está obtenido en ello. También dijo esto mismo en Hechos 7:1, la resistencia de Israel al Espíritu de Dios. Esteban dijo, duros de servicio, incircuncisos de corazón y oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo,
del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y todas estas cosas regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos del cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra. Y dijo: de aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y luego lo apedrearon. Y él invocó el nombre del Señor Jesús y en sus manos con nosotros. Este hombre de Dios recibió el valor para amonestar, para salvación a su pueblo. Murió diciendo la verdad. Él, tal como nosotros, había recibido el mismo espíritu para creer el Evangelio, también, junto con nosotros, declarados somos hijos de Dios por la fe en Él. Así nos ha llamado Dios, que somos sus hijos, pero es por la fe. Ezequiel 11, verso 19. Y daréles un corazón y un espíritu nuevo. Daréles en sus extrañas y quitaré el corazón de piedra de su carne. Y daréles un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Bueno, aquí entonces claramente vemos que no podemos allegarnos a Dios si Él no nos allega por su espíritu nuestros corazones de antes a Él. Dice aquí también en 1 Corintios 4, verso 7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino nacimos de sinceridad y de verdad. Es decir, esta fe que hemos recibido es como entrar a una fiesta del Antiguo Testamento que se llamaba la de los panes sin levadura. Somos combinados por el Espíritu de Dios ahora a vivir una vida distinta, apartada del mal. Y de esto es posible solamente si el Señor así lo quiere, en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Así que todos nosotros enseñados de Dios, los que hemos creído el Evangelio, de esa forma hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. En Lucas 10:22 dice: todas las cosas, dice, me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Es decir, sus discípulos entonces, que habían creído en él, es porque Dios quiso revelárselos a él, el Evangelio. Y ahora aquí, en Mateo 11:27, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoció a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Entonces, si hemos llegado a conocer a Dios, es porque le plugo a Dios revelarnos el Evangelio. No fue un azar. A nosotros nos puede haber parecido que buscábamos a Dios, pero era Él que se había acercado a nosotros y nos había llamado. Y ese deseo de escuchar su palabra era un don de Dios en el corazón, del cual no podemos gloriarnos porque no es nuestro, sino de Dios por su Espíritu. Así que nadie puede conocer al Hijo, sino a quien el Hijo lo quiere revelar. Así que hemos sido, hermanos, muy afortunados. Como dijo él, a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y también a nosotros nos ha pasado lo mismo. Estar yendo a la congregación y escuchar palabras de vida es un don de Dios, porque podemos oír y podemos entender y podemos comprender el Evangelio. Cerrando entonces ya lo que hoy día quería estudiar con mis hermanos, voy a ir a San Juan 1, verso 9. Aquel era la luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Diferencia a Nicodemo, que aún no había recibido el testimonio, parece, del Evangelio de Cristo. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Es decir, hemos sido engendrados hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. La fe es un don del Espíritu Santo. Ninguno puede llamar, dice Pablo, a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Hoy quise recordar
su nuevo nacimiento, nuestro nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo. Desde que Él le plugo revelar a su Hijo en nosotros, hemos estado en fe hasta el día de hoy. No le buscamos, Él nos buscó, Él nos halló, Él se nos reveló, Él nos ha dado la fe, nos ha dado la fortaleza para estar presente aquí. Así que no nos gloriaremos en nosotros mismos, sino en el Señor, porque ha debido a Él que hasta el día de hoy podamos ver con los ojos de la fe abiertos por el Espíritu Santo la grandeza de la bendición incalculable de vida eterna, de la redención que nos ha ganado Jesucristo con su muerte en la cruz y con su resurrección, que es el Evangelio de nuestra salvación que hemos oído. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Recuerde siempre, usted es hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Usted ha nacido de Dios porque creyó el testimonio que Dios ha dado a su Hijo, que Él vino a morir por sus pecados y que le resucitó y le sentó su vida. Por eso usted es nueva criatura, porque esa fe es un don del Espíritu de Dios en su corazón, un don que es más valioso, la fe, que es un don de Dios, mucho más valiosa que el oro de todo este mundo, porque trae al que cree en el día postero, al que creyó que Cristo murió y resucitó, la vida eterna, pues ya está en paz con Dios porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Que Dios les bendiga, hermanos, y les guarde, que sea este resto de día agradable para todos nosotros y que nos proteja. Y a los que estén de duelo también consuele su corazón. Que Dios les bendiga, hermano.